Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes ya y estamos a 13. Oye, martes 13, Francis. Un día complicado, Capicúa. Un día capico. Bienvenidos a esta nuestra jornada para ver los temas más importantes. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Francisco Méndez, sanjuanero de pura cepa, Barriga Verde. Barriga Verde, un peleador de esos que duraban antes. ¿Tú te acuerdas, Franchi, que duraban la pelea de peso completo? Eran 15, 15 asaltos. 15 asaltos desde el primero golpe. Imagínate, 15 asaltos. Ahora ya eso lo bajaron a 10. Franchi es de los de 15 asaltos. Recordamos, como siempre, que geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país. El audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos también el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a Dios también por permitirnos un nuevo día caluroso. Este martes caluroso desde la mañana. Y vamos a comenzar con Francisco Méndez de una vez, ex superintendente de electricidad y también fue presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y es un servidor público de muchos tiempos, muchos años, desde jovencito. Está Francisco Méndez puñendo en las líderes de la burocracia y la política. Buen día formalmente, Francisco Méndez. Buenos días, Nelson. Un gusto compartir contigo y tu amable público televidente. Bueno, había estado en otras ocasiones en el programa, pero en vivo. Sí, En el primera vez que estudio. estamos virtual. Sí, Pero le salimos huyendo al la estudio. nueva realidad. Esa es la nueva realidad. La nueva covidianidad, ya usaron esa palabra, covidianidad. Sí, ya la gastaron esa vez. Eh, sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya todos sabemos que el presidente de la República retiró unos impuestos que estaban contenidos en el proyecto de presupuesto del próximo año. Y no sé, él avisó que lo iba a retirar. No sé si ya los técnicos fueron y lo buscaron al Congreso Nacional. Pero eso ya es una realidad. Él lo anunció en un discurso, entonces no hay por qué pensar que vaya a ser para atrás esa decisión. Entonces el presidente dice que los impuestos que crearon tanto escozor y tanta reacción negativa en prácticamente todos los sectores, pero básicamente nosotros, los de la clase media, que estamos ahí en el filo de la navaja, Sí. luchando por mantenernos en clase media, y todos los cañones van dirigidos a la clase media. Él dice que pudo negociar con la Barrick Gold un adelanto y también con el sector financiero un adelanto de impuestos sobre la renta. Eso le generaría al Estado por la Barrick Gold unos 2.300, 2.400 millones, y por la otra vía no tengo el dato, no sé si tú lo tienes, que maneja más informaciones más frescas que yo del área económica y financiera, no sé a cuánto ascendería eso. Y si eso compensaría la, la previsión de los impuestos que el mandatario retiró. Dime a ver. Bueno, de nuevo, buenos días, Nelson. Un placer. Fíjate, el presidente Luis Abinader, en una decisión bastante acertada por lo
inoportuno que resultaron ser los impuestos incluidos en el presupuesto. Aquí este no me deja tranquila. Aquí. Los impuestos que fueron incluidos en el presupuesto, decidió retirar los mismos porque realmente el timing no era adecuado. Realmente no se había explicado adecuadamente los fines, también la cantidad, el volumen de esos impuestos que generaron el escozor en la población y el rechazo de unos 21.000 millones aproximadamente, dejaba de tener un sentido realmente práctico, porque no se había explicado la situación a la población y luego se incorporaron esos impuestos que impactaban de manera importante en los ingresos de una clase media que ha venido siendo vapuleada, porque por ejemplo, si vemos durante el trayecto de esta pandemia, a los 10 meses aproximadamente, esto empezó por ahí por febrero, vamos a suponer 8 meses, la clase media no ha recibido un solo centavo, ni fase 1, ni fase 2, ni para ti, ni para mí, ni nada. O sea, y la clase media ha seguido pagando la energía con quejas extraordinarias desde que las distribuidoras empezaron a cobrar la capacidad, la potencia, empezaron a hacer promedios cuando las empresas y las casas los negocios estaban cerrados. Todo eso lo vivimos. Entonces, indiscutiblemente que la clase media ha sido el segmento poblacional más golpeado, porque gente que estaba indigente, que no tenía ingreso, recibieron el FASE-PATI, el PATI, la tarjeta Solidaridad, el Bonolú, Bonogat, todo lo que el gobierno reparte. 150.000 millones gastó el gobierno de la administración. A los propietarios como nosotros, que como se pedía por diversos segmentos, por ejemplo la Fuerza del Pueblo lo pidió, el presidente Fernández lo pidió de manera directa, mientras que entonces el gobierno lo que hizo fue que devolvió unos financieros que tenían el Banco Central y los traspasó y la discusión. El gobernador dijo que iba a ser inflacionario, pero para dárselo al gobierno no fue inflacionario. Entonces así fue que sucedió. Cogió 12.000 millones en el principio de la pandemia, que nosotros lo sugerimos, de las ARL, de la administradora de riesgo de laboral. Y ahí cogió 12.000 millones, cogió 10.000 del Banco Central, que se los prestó, que se los facilitó el Banco Central, más unos recursos que estaban, creo que del Banco Mundial o del Fondo Monetario, ya ni preciso. Y ese fue el primer paquete para enfrentar la pandemia y hacer el fase 1, el PATI, los programas sociales. El punto es que gente que nunca recibía dinero del Estado empezó a recibir las tarjetas, estuvo en las filas del supermercado, pero la clase media, los asalariados, el que ganaba 30.000 y le dan 8.000 del fase 1 o 8.000 del fase 2, está en olla, pero él sigue pagando el teléfono, él sigue pagando la luz, él sigue pagando el internet, claro, el servicio de su casa. Y peor, entonces ahora tiene además que hacer de profesor para los hijos en las casas, sin tener ni la preparación ni la capacitación. O sea que esta es una situación totalmente complicada, anormal, extraordinaria, inédita. Entonces, por consiguiente, a la hora de intentar aplicar este paquete impositivo, que aunque el playbook dice que obviamente cuando tú ganas una administración, tú tienes tu paquete de medidas en los diferentes sectores y tratas de aplicarlas rápidas, lo más rápidamente posible, para que los caminos rápidos, malos se pasan rápido. Y uno apura la cicuta y aplica, y entonces ya cuando la gente coge el golpe, entonces ya que nadie le gusta que le impongan, por eso se llama impuesto. Pero hay dos cosas que son inevitables en la vida. Recuerdo haber leído en un libro de eso que decía, son los impuestos y la muerte.
Desde la época de Sí. Jesucristo y antes de, siempre se le ha tenido que imponer gravámenes, pagos a la población para poder hacer servicios de la generalidad, beneficiosos a la generalidad. Pero el punto es que al imponerlos afectaba realmente a este segmento de manera fundamental, porque el otro, aparte que está recibiendo, no es grabado. Él no es grabado y nosotros no estamos recibiendo, y además de eso estamos siendo grabados por estos impuestos, penalizados con estos impuestos. Quiere decir que al ser una situación totalmente irregular, una situación inédita, anormal, que no hay precedentes históricos, tú no puedes aplicar lo que dice el librito ni lo que nos enseñaron en las universidades, sea Stanford, sea Oxford, sea Harvard, sea MIT, no. Hay situaciones en donde las lecciones académicas y las recetas de los burócratas. Yo trabajé 10 años en el Banco Central, me tocaba lidiar con los organismos multilaterales desde antes de ser funcionario. Y siempre teníamos esos pugilatos, porque las medidas que proponen esos burócratas, preaprendidas, encajonadas en su mente, dependiendo de dónde estudien y con quienes se cohabiten y aprendan, siempre son unas recetas que, como vimos en el 84, dieron un gran problema nacional en esas pobladas, en Venezuela y en muchos otros países. Bueno, el punto es que, lo que te quiero significar es que no necesariamente el librito y lo que diga el librito aplica para todas las circunstancias y todas las ocasiones. Creo que fue lo que sucedió en esta ocasión. Para buscar 21.000 millones, era lo que realmente se iba a tratar de recaudar con el 1% a los activos netos de la banca, el 3% a las compras por internet, tarjeta y todo ese tipo de cosas, que era más también, oí decir a un funcionario. Y la parte que tenía que ver con un impuesto al gas licuado también, del petróleo, etcétera. Entonces todo ese paquete afectaba realmente a ese segmento que había sido muy mal, que está siendo, porque no hemos recuperado en lo absoluto. La clase media está con el cicla detrás. La clase media está endeudada hasta la tambora, la clase media está totalmente golpeada, y entonces indiscutiblemente el timing no era el adecuado. Y aunque el librito dijera eso, el presidente Abinader lo comprendió, y de manera sabia, que realmente, dicho, el mejor stopper de la administración del presidente Luis Abinader es el propio presidente Luis Abinader. Ha salido a tiempo a los conatos que le han, de manera, vamos a decir que innecesaria, empezado a generar en diversas áreas, por ejemplo con el caso de las privatizaciones, igual ahora con el caso de estos impuestos, que entiendo yo que no es los impuestos per se, es el momento, es la circunstancia, es la situación. Y además que cuando se está en una economía en recesión, en una economía que está acogotada, y tú lo que quieres es relanzarla, tú no le pones gravámenes. Por ejemplo, cuando se habla que el banco, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó 25 puntos básicos a la tasa de cambio, digamos que le bajó 0.25% al tipo de interés de la Reserva Federal, que es lo que ellos le pagan a las bancas por las transacciones, los lombardes y todo ese tipo de cosas que se usan. Ese es un mensaje a la sociedad, y eso se transfiere a la banca comercial, a los préstamos, a los bonos, a los ventures, que bajó la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, por consiguiente, a los inversionistas, al que toma prestado, le es más barato el dinero, porque tú buscas dinero prestado y lo pagas a través de la tasa de interés. Ese costo, al ser más barato, pues yo me motivo más a hacer emprendimientos, a hacer proyectos. Si yo tenía un proyecto que mi tasa interna de retorno me daba 9 y me bajan 0.25, y ahora esa tasa interna de retorno me sube a 10 o 11, es más dinero. Entonces las inversionistas se motivan a hacer inversiones, y eso es lo que tú buscas con esas medidas. Por el contrario, cuando las subes, entonces tú penalizas el mercado de acciones, favorece el mercado de endeudamiento, pero entonces no relanzas la economía. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, y es que aquí fue quizás lo que no se sopesó adecuadamente, y hizo correctamente el presidente Abinader en retirar esas medidas, buscar alternativas. Yo le decía, hay que sopesar, hay que buscar, siempre hay alternativas. Está la parte de la calidad del gasto, está la eliminación de las instituciones, es indiscutible que no te dan
de inmediato los recursos que tú requieres porque estás en una situación perentoria. Dijeron que te habían dejado 100 mil millones en caja. Cuando llegaron no había un chele. Tuvo que emitir el gobierno 3.800 millones. Y los que se llevaron todo ese dinero entonces te están criticando, que es la administración Ajá. pasada, porque ese es el punto. Ellos están ahí para atacar como francotiradores y uno no se debe prestar a eso. Pero tampoco debe el gobierno decir, como dicen allá por Colombia, darle papaya. O sea, levantarle el ala para que le den por ahí con razón. Sí. Y esto es lo que están esperando, encontrar razones para evadirse de todas las cuentas pendientes que tienen con esta sociedad y tratar de armar un lío y desacreditar al presente gobierno. Mientras que todos los otros, todos los dominicanos que nos opusimos a la reelección, que salvamos la democracia, que íbamos a la Plaza de la Bandera, que votamos en las elecciones municipales, que votamos en las congresionales y presidenciales y sacamos a esa camarilla gobernante que estaba en Palacio dirigida por Danilo Medina, todos estamos apostando a que el presidente Abinader haga un gobierno exitoso, porque es que estamos todos fuñidos con J, todos estamos mal, Claro, menos ellos que acaban de salir ricos, llenos de dinero, que a ellos no les importa absolutamente nada, pero la población en sentido general ha sido totalmente maltratada, vapuleada, y entonces nosotros no podemos apostar a que el presidente Abinader fracase, sino todo lo contrario, que haga el mejor de los gobiernos que pueda, que recupere la situación y que relance la economía, porque de eso vivimos todos exactamente, nosotros. ¿De qué nos beneficiamos exactamente. nosotros si estamos en olla todos? Digo, menos Si un país ellos, está en olla, si lo que acaban un de país que salir está del en gobierno. olla, estamos todos en olla, Claro. no hay salida. Así- Entonces no podemos apostar a eso. Vamos, vamos a la paz. Te voy a dejar el siguiente tema para el segmento que viene. Bueno, tú estás señalando que el presidente ha tenido que, bueno, ha señalado, tú lo estás resaltando porque ha sido algo conocido, pero hay un elemento que no concuerda con la escuela económica que uno conoce. Por ejemplo, el presidente quiere entrar en austeridad. En un momento como está ahora, es exactamente lo contrario. El gobierno tiene que buscar la forma de cómo expandir el gasto para recalentar la economía, poner dinero en la mano de la gente. La llamada, que fue un fracaso en un momento, pero que es una escuela bien fundamentada, la llamada demanda inducida. Pero el presidente está cortando gastos, está eliminando instituciones, que está bien que fueran necesarias su eliminación, pero el momento no era el adecuado porque tú estás eliminando instituciones, estás mandando gente a la calle, está creando problemas sociales y tú estás represando la economía cuando es justamente lo contrario, que debe ser abrirla para que haya consumo y para que haya gasto. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa con el ingeniero Francisco Méndez, que también es vocero del equipo de voceros del partido Fuerza del Pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández. Venimos ahora.